Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hoy llegamos al capítulo 3 de esta corta epístola y vamos a leer esta sección que quizás va a ser de mucho desafío para nuestra vida, que es una sección práctica, si la podemos llamar de esa manera. Y estos versículos que vamos a estudiar, desde el capítulo 3 al menos hasta el versículo 8, vamos a estudiarlos bajo el título El cristiano en un mundo caído, o el deber de un cristiano en un mundo caído. Otra forma de decirlo podría ser personas que fueron perdonadas viviendo en un mundo que está en tinieblas. Así que vamos a leer los primeros 8 versículos, aunque vamos a estar meditando solamente en 2. Dice el apóstol a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, borrachera, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Es triste reconocer que vivimos en una sociedad pagana, hablando, digamos, de esta nación en particular. Esta nación donde usted y yo vivimos, aquí en Estados Unidos, fue una nación que fue fundada por personas que realmente creían en Dios. Personas que la influencia de la Escritura era palpable en sus vidas y ellos desearon fundar esta nación bajo esos principios. Muchos años atrás, siglos atrás, en esta nación, tenemos testimonios de grandes avivamientos. Pero esos avivamientos no tienen nada que ver con lo que vemos hoy, que es un avivamiento, gente cantando por 4, 5, 6, 7, 8, 3 días. Esos son los avivamientos modernos, o lo que llamamos avivamiento moderno. Pero en estos tiempos donde había esos avivamientos, no estamos hablando de gritos ni de cosas de estas por el estilo, sino que se predicaba el evangelio y las personas realmente se arrepentían de sus pecados. Las cantinas o los bares eran cerrados
porque la gente perseveraba en el Evangelio. Eran creyentes que no salían corriendo porque los miraban feo, o porque no los saludaban, o porque estaban en un problema, sino que sabían en quién habían creído y sus ojos estaban puestos realmente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, aquel que con gozo se entregó por nosotros. Hoy encontramos personas que asisten a los servicios de una forma religiosa, dicen que todavía creen en Dios, pero lo identificado muchas veces como un ateísmo práctico. Es decir, en teoría creen en Dios, pero en la práctica viven como si Dios no existiera. Si creen que Dios es bueno y poderoso mientras todo está bien. La gente cree en la soberanía de Dios. Oh sí, Dios tiene el control de todo, pero mientras todo está bien. Una vez que el problema llega a mi vida, entonces yo empiezo a dudar si Dios es soberano o si Dios es poderoso. Tristemente se está cumpliendo lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 18. Por haberse multiplicado la maldad, ¿sabe qué dice ese versículo al final? El amor de muchos se enfriará. Y hoy andamos en ese tiempo donde hay tanta maldad en la ciudad, en el país donde vivimos, que el amor de la gente por Cristo ha comenzado a enfriarse. Creo que uno de los mensajes del Apocalipsis es, ¿no? Regresa a tu primer amor. Vuelve a hacer, y no pide nada diferente, vuelve a hacer lo que antes estabas haciendo, lo que hacías al principio. Hermano, que no sea el caso suyo y el caso mío de que el amor por el Señor, por su obra, por su palabra, por la oración, se esté enfriando. Tristemente hoy vivimos en un mundo de mucho materialismo. La familia cada día se desintegra. Los abortos cada día son celebrados. Las enfermedades sexuales se han incrementado, las drogas se incrementan, los crímenes se incrementan cada día. ¿Y por qué se incrementan? Bueno, porque la gente está sacando a Dios de su corazón. La pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿cuál es la respuesta de la iglesia frente a una cultura pagana? ¿Cómo debemos nosotros como iglesia responder a esta sociedad pagana? ¿Será que hacemos una marcha y empezamos a decir con cuarteles no al aborto? ¿No a las drogas? Unas pancartas que digan no a los matrimonios igualitarios. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Creo que el apóstol Pablo, en estos versículos que acabamos de leer, nos puede dar la respuesta que debe tener la iglesia frente a ello. Tito, sabemos que Tito fue un joven pastor que fue dejado en Creta para poner orden a algunas cosas que no estaban marchando bien en las iglesias a su alrededor. Tenía una responsabilidad muy grande y era ordenar algo que estaba desordenado. Es medio complicado. Él debería ordenar líderes y que esos líderes pusieran en orden cada una de las cosas dentro de la congregación. Entonces, como iglesia tenemos un propósito y ese propósito está bien claro. El propósito que tenemos como iglesia está bien claro. Nuestro propósito es que las almas se salven. Nuestro propósito no es cambiar los valores morales de nuestra cultura. Eso quizás no lo podemos hacer. Pero lo que sí podemos hacer es predicar el evangelio para que las almas se salven. Esa es nuestra única agenda. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:10, no tiene que buscarlo, él decía, todo lo soporto por causa de los escogidos. Todo lo soporto por causa de los escogidos. Entonces, como iglesia, nuestro objetivo debe ser predicar el evangelio, no hay otra forma. Porque una vez que empezamos a predicar el evangelio, Dios comienza a transformar ¿qué? Los corazones.
Recuerde que Primera de Pedro dice que somos una nación de sacerdotes. ¿Y cuál? Piense por un momento, ¿cuál era la función del sacerdote antes de Cristo, no? ¿Cuál es la función de estos sacerdotes? No, sacrificar los animales, pero ¿cuál era el propósito? Era representar a los creyentes delante del Señor o llevar a los creyentes a la presencia de Dios a través de esos sacrificios. Era el único que podía presentar. Así que el cambio, iglesia, mis hermanos, comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es decir, cuando la gente se le predica el evangelio y llega a los pies de Jesucristo, esa persona es cambiada, las cosas empiezan a marchar de una manera diferente. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, me propuse predicar a Jesucristo y a este crucificado. Yo leí la historia de los chamulas allá en Chiapas, en México, y es interesante que ellos hacían unas fiestas y los dueños de las licorerías estaban contentos porque al hacer las fiestas la gente tomaba mucho alcohol y ellos hacían dinero. Pero cuando empezaron los misioneros a llegar y empezaron a predicar a Jesucristo y la gente empezó a convertirse, estos se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque los cristianos ya no bebían. Y como ya no bebían, ¿qué pasó con el negocio del alcohol? Se vino en picada. Esa es la respuesta. No es que nos paremos allá al frente de las cantinas y no a los bailaderos, no a los bailaderos. No, prediquemos el evangelio para que los que van a bailar se conviertan. Cuando se conviertan, ¿qué va a pasar? Ya no van al bailadero. Tenemos que predicar a Jesucristo crucificado. Pero detrás de esa predicación, mis amados hermanos, o para que esa predicación sea más efectiva, detrás de esa predicación tiene que haber una iglesia que viva o que certifique por su estilo de vida que lo que está predicando es una realidad. Nosotros no podemos ir a predicarle al mundo y decirle, no, Jesucristo cambia matrimonios cuando yo me estoy divorciando. ¿Quién me va a creer que Jesucristo cambia matrimonios si en el periódico va a salir, Klinger se acabó de divorciar? Oh. Me propuse predicar, oh sí, bueno, ya ese sí fue error mío porque también tengo el mismo error aquí. Me propuse predicar a Jesucristo y a este crucificado. Creo que es lo que dice. Entonces, hermanos, el punto es claro. Y eso creo que es lo que apunta en estos versículos. Es más, miren lo que dice el versículo 8 en la parte final. Le quería leerlo otra vez todo, pero no vamos a leerlo todo. Pero miren lo que dice al final del versículo 8. Estas cosas, no todo lo que él ha venido hablando, son ¿qué? Buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con estas palabras? Lo que está diciendo es que si tú y yo vivimos de una manera recta, beneficiaremos a los que están a nuestro alrededor. Ahora, esto nos lleva a recordar lo que ya estudiamos en el capítulo 2, en particular versículo 5, versículo 8 y versículo 10. Debemos vivir de tal manera, según el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea deshonrada. En el versículo 8, debemos vivir de tal manera para que nuestro adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir de nosotros. Y debemos vivir de tal manera para que podamos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo sentido. Entonces el punto es que debemos vivir de tal manera que el nombre de Jesucristo sea exaltado en todo momento. Queremos que el mundo sepa que hay un Salvador que transforma vidas. Bueno, yo tengo que ser el ejemplo de ello. Yo tengo que ser el ejemplo palpable. ¿Cómo los podemos convencer? Mostrándoles unas vidas transformadas.
Y creo que eso es parte de lo que yo mencionaba la semana pasada. Por ejemplo, los apóstoles, una de las cosas que testificaba de, el ministerio de los apóstoles era de que ellos habían señales y milagros a través de su ministerio. Entonces no somos llamados a cambiar la moral de la cultura, sino a evangelizar, es decir, el llamado es a proclamar el evangelio que transforma vidas. Mira el versículo 1. El apóstol Pablo comienza la instrucción a Tito: recuérdales. O sea, Pablo lo que está haciendo allí, o está dando a entender, es que no va a hablar de nada nuevo. No es nada nuevo. Simplemente recuérdales lo que ya se les ha enseñado. Recuérdales la responsabilidad que la iglesia tenía en medio de una cultura pagana. Solo lo que tenemos que hacer es recordarle a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. Es como cuando aquellos, ¿no?, que tenemos hijos y el hijo va a salir y todos los días uno dice: hey, conduzca con cuidado o cuídese. ¿Sabe cómo conducir él? Claro que él sabe cómo conducir, pero no está de mal que uno como el padre le recuerde: o pórtese bien. Entonces Pablo está haciendo lo mismo, recordando algo que ellos sabían. Y miren lo interesante, que en estos versículos son 4 cosas que el apóstol le presenta a los hermanos que vamos a estar estudiando. En primer lugar, el versículo 1 y 2 les pide que recuerden su deber. ¿Cuál era su responsabilidad? Eso lo vamos a estudiar el día de hoy. En segundo lugar, recuérdales su condición anterior, es decir, de dónde fueron sacados para que no vuelvan a los más, versículo 3. Lo tercero que vamos a mirar es que les pide que recuerden su salvación, versículos 4 al 7. Y en cuarto lugar, les pide que recuerden en el versículo 8 la misión o el propósito por el cual están aquí. Miremos el primer punto. Ellos deberían recordar su deber. Y Pablo comienza hablando del deber que ellos tenían. ¿Con quién? Con las autoridades. Hermano, es posible, y las posibilidades son altas, que usted y yo estemos desilusionados, enojados o molestos por lo que sucede en el gobierno que nos preside. Puede que estemos un poco molestos por la forma en que ese gobernante llegó a gobernar, o molestos o tristes por las decisiones que están tomando. Pero el apóstol Pablo nos dice algo aquí: recuerda. ¿Qué debemos recordar? Que nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcamos, que estemos dispuestos en toda buena obra, que a nadie difamen, que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es interesante que Pablo menciona aquí 7 virtudes que la iglesia tiene que desarrollar. Tenemos que sujetarnos a la autoridad, tenemos que obedecer a la autoridad, tenemos que tener una buena disposición de hacer toda buena obra, tenemos que no difamar, que no seamos pendencieros, es decir, peliones, que seamos amables y que practiquemos la mansedumbre. Ahora, escúchame lo que le voy a decir. No importa que tu gobernante sea César, Herodes, Pilato, Festo, Félix, Agripa, Hitler o Joe Biden. No importa quién sea. El apóstol Pablo nos dice: sujétate a la autoridad. Pablo a Timoteo también le dice: enséñales que se sujeten a los gobernantes. Ahora, yo quiero que usted, por un momento, porque usted puede estar pensando: es que el presidente que nos tocó, y no diga su presidente, no, es nuestro presidente. Es que yo no voté con él, voté por él, yo tampoco, pero es el presidente.
Es el presidente que dirige el país, es la autoridad, máxima autoridad que dirige el país en los términos humanos. Nos guste o no nos guste, es la que está allí. Así está acabando con el país. Pero él dará cuentas a Dios, no a usted y a mí. A él le dará cuentas. Yo daré cuentas por si me sometí o no me sometí, por si lo difamé o no lo difamé. Por eso sí voy a dar cuentas, porque eso lo puedo controlar yo. Yo no puedo controlar lo que él dirija allá en la oficina oval, que llaman aquí en esta nación. Claro, yo quiero que recuerde algo, que se lo ponga bien entre ceja y ceja. Pablo está escribiendo a una iglesia donde en su momento los líderes, los gobernantes, eran tiranos. Los gobernantes eran crueles, hermano. Ellos, según la historia, carecían de integridad, es decir, por acá se mostraban muy bonitos, pero por la espalda eran otra cosa. Ellos creaban leyes donde muchas de ellas no eran justas, sino que era para favorecerse ellos mismos. Ellos abusaban de la gente por el poder que tenían. Nadie podía decir nada. Y el apóstol Pablo, sin embargo, lo encontramos que le está diciendo a esos hermanos que estaban siendo fruto de persecución en muchas ocasiones. Bueno, yo le conté a usted la historia, creo que Nerón, ¿sabe lo que hacía con los cristianos? ¿Alguien recuerda? Yo creo que un día hablamos de esto aquí. Los quemaba. Los ponía en un palo, les prendía fuego y los ponía en la noche para que iluminaran su campo. Eran tiranos totalmente. Nos metían a los fosos con los leones para divertirse cómo los mataban. Eran crueles. Y Pablo le dice a esta gente, hermanos, recuérdale, Tito, a ellos que tienen que someterse a los principados y a las autoridades. Es un principio bíblico que se repite una y otra vez en la Escritura, que fue practicado hasta por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 22, encontramos a los líderes religiosos siempre tratando de atrapar a Jesús diciendo algo malo en contra de los gobernantes para acusarlo. Si usted va al versículo 16, ahorita hace un rato hablaba con algunos, aquí encontramos otro grupo de los de ese tiempo, los herodianos. Dice que los discípulos le enviaron y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, los fariseos. Ahí dice, esa gente no se llevaba, hablaba con hermanos hace un rato sobre ello. Esos grupos religiosos entre ellos no se llevaban, porque compartían puntos de vista diferentes, religiosos. Pero cuando se trataba de matar a Jesús, ahí sí encontraron una base de apoyo y se la llevaban bien. Y yo le decía a los hermanos, de hecho entró otro hermano en ese momento y le decía yo, hay gente que aún dentro de las congregaciones que entre ellos no se llevan bien, pero cuando encuentran un punto de apoyo, se unen para lograr su objetivo. Bueno, esto eran esto, los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo y mandaron a su grupo a hablar con Jesús y preguntan, y llegan, maestro. Pregunto yo, ¿creen ustedes que ellos realmente creían que Jesús era maestro? Lo dudo. Sabemos que eres amante de la verdad. Es mal dicho, qué bonito se escucha eso. Que enseñas con verdad el camino de Dios. Eso ni se lo creen ellos mismos. Y que te cuide, que no te cuidas de nadie, es decir, eres íntegro. Porque no miras la apariencia de los hombres. Ay, no, qué bonito. Tremendos seguidores de Jesucristo. Cualquiera que lee esto dice, wow, lo adularon. Eso se llama adular. Llegaron adulando a Jesús. Ay, para luego lanzarle la pregunta diabólica, malintencionada. Versículo 17 le dice, dinos quién. Dinos pues qué te parece. Mira la pregunta diabólica y malintencionada. ¿Es lícito dar fruto o tributo a César o no? Sinvergüenzas es que son. Jesús, maestro de la verdad, y para aquí, para allá, no, de hecho, casi lo suben al cielo y lo vuelven a bajar. Jesús, debemos pagar impuestos, básicamente lo que estaban diciendo.
Casi nunca nos gusta pagar impuestos, pero toca. Así los usen mal. Así nos cobran impuestos hasta por lo que no sabemos. Mire la intención de estos hombres. Si Jesús le decía que sí, que es lícito, todos los judíos odiarían a Jesús porque odiaban a César y odiaban pagar tributos a los romanos. Pero si decía que no era lícito pagar, entonces el problema era ¿con quién? Con el César. Porque ahora sí van de chismosos a decirle a César, mire, vea lo que Jesús está diciendo. Jesús está armando una revuelta para que no paguemos impuestos. O sea, por donde bendito problema en el que querían meter a Jesús. Ahora Jesús, conociendo sus mentes perversas, le salió más adelante, ¿no? Como cuando dice mi esposa a veces por ahí que cuando usted viene con el queso, con la leche, yo ya vengo con el queso. Jesús le salió adelante. Mire lo que dice. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Sí ve? Jesús no les creyó ese cuento de que maestro y que enseña la verdad. Y porque no. Ustedes son unos hipócritas, simplemente. Que me presenta una carita, yo no fui, pero tienes mala intención. Dice hipócrita, y eso está resumido. Muéstrenme una moneda, o sea, les pidió una moneda. Les trajeron un denario y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Jesús muy sabiamente le dijo la frase que todos hemos escuchado, hasta los paganos la dicen: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hace Jesús con esta declaración? Por un lado le está diciendo, mijos, paguen impuestos. Les guste o no les guste, paguen impuestos. Y por otro lado, pues, no se olviden de que si tienen que darle a Dios, también denle a Dios. El mismo Señor Jesús pagó impuestos. Incluso de que eso involucraba, no, de cierta manera, era inherente, digamos, a la idolatría de que había en su tiempo. Aparte de que con ese dinero yo me imagino que ellos hacían cosas con las cuales el mismo Jesús no estaba de acuerdo, pero sin embargo él aprendió a someterse. Jesús nunca lo encontramos en la Escritura tratando de crear algún grupo que se levantara en armas contra el gobierno romano, que eso de hecho era lo que los judíos querían, que hiciera su líder libertador, que viniera en un caballo blanco y empezara a derribar al gobierno romano. Jesús nunca provocó una revuelta. Nunca motivó gente para que se levantara en contra del gobierno. Siempre se sujetó a ellos y se refirió a ellos con respeto. Los cristianos, estemos o no estemos de acuerdo con el presidente, tenemos que referirnos a él con respeto. Nos guste o no nos guste. Ya sea su presidente aquí o el de su país. Quizás miremos una declaración un poco más amplia sobre este tema. La encontramos en Romanos capítulo 13. Vaya rápidamente a Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 1. ¿Dónde Romanos? ¿Lo tiene? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, a las autoridades superiores. Hermano, más claro no se puede. No importa si el que está en la presidencia es demócrata o republicano. No importa si el que está ahí, ese gobierno, representa lo que nos gusta más, la democracia, o representa el comunismo. No importa si es bueno o mal gobernante, él tendrá que dar cuentas a Dios en su momento, créame. Somos llamados a someternos a ellos. Y Pablo nos da razones. Mira las razones por las cuales tenemos que someternos a uno. La primera razón, porque el gobierno fue diseñado por
por Dios. Mire, sigue diciendo el versículo 1, porque no hay autoridad sino dada de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Dios lo diseñó de esa manera. Y por alguna manera, hermano, hay gente que a veces, hermano, yo creo en la soberanía de Dios. Y a veces hablamos de la voluntad absoluta o la voluntad permisiva de Dios, ¿no? La absoluta o la permisiva, donde a veces Dios no está de acuerdo con algo, pero Dios lo permite porque Él en alguna razón lo permite. No importa si usted lo llama soberana, voluntad absoluta o voluntad permisiva, si está en ese lugar es porque Dios, de una manera que usted y yo no entendemos, lo permitió. Puede ser que no lo entendemos. Que pastores que robaron los votos, pues lo robaron, lo que sea, Dios permitió y ahí está. El creyente tiene que entender, si esa persona está allí, es porque el soberano lo permitió. Dios no le pide permiso a nadie. ¿O usted cree que sí? Si no, vaya a leer la historia de Job. Capítulo 38 en adelante, creo que él lo muestra. Dios lo permite de alguna manera. Entonces, hermano, Dios diseñó el gobierno, y si está ahí, hermano, es porque Dios lo permitió. Y diga amén. Segunda razón por la cual tenemos que someternos. Porque si resistimos a esa autoridad, ¿a quién estamos resistiendo? A Dios. Mira lo que dice el versículo 2. De modo que en quien se opone a la autoridad o a lo establecido, ¿dónde estoy? Se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Por qué debo someterme? Porque si me estoy resistiendo a la autoridad, me resisto a Dios. ¿Por qué cuando somos padres y nos dicen, le decimos a los hijos, hijo, tienes que respetar porque yo soy la autoridad delegada? Entonces, ahí sí nos llenamos la boca y hablamos de autoridad delegada, pero cuando hablamos de los gobernantes que no nos gustan, entonces ahí sí ya no. No, tenemos que ser consecuentes con lo que creemos. Tercera razón, hermano, porque si nos resistimos, acarrearemos ¿qué? Castigo. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Y los que resisten, ¿acarrean qué? Condenación para sí mismos. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad? Porque el gobierno está diseñado para frenar el mal. Pastor, pero es que el gobierno no lo hace. Bueno, que no lo hagan, eso no nos da libertad a usted y a mí para negarnos. Mira lo que sigue diciendo el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces el gobierno está diseñado para frenar el mal. Que no lo hagan, eso es de historia, pero eso ya no nos compete a nosotros. Cuarta razón, el gobierno fue diseñado para promover el bien. Tristemente a veces los gobiernos son corruptos, pero una vez más, esa no es nuestro llamado, no es ese. Versículo 4 lo dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. La otra razón que presenta el apóstol en el versículo 4 es porque el gobierno tiene poder para castigar. Entonces debemos someternos también porque tiene el poder para castigar, versículo 4. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador
para castigar al que hace lo malo. Y una razón más que nos da el apóstol Pablo en el versículo 5, nos sometemos al gobierno por motivo de conciencia, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es las razones que da el apóstol Pablo. Y Pablo le dice a Tito aquí, recuérdale a la iglesia que debe someterse a los gobernantes y a las autoridades. Mire que el apóstol Pedro también habla de eso. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Porque allí miramos que el apóstol Pedro añade un matiz en cuanto al por qué sujetarnos a las autoridades, porque nos abre una puerta a la hora de predicar la palabra. 1 Pedro 2, versículo 9. Hace un rato lo mencionamos, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora escucha el propósito o lo que va a decir. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Debemos demostrar a la gente cómo actúa una persona que salva. Mira el versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey, a la autoridad. Hermanos, la forma en que vivimos en medio de esta cultura pagana, hermanos, es una oportunidad para presentar el mensaje de salvación. Volvemos una vez más al versículo 8 allá en Tito. ¿Qué dice la parte final del versículo 8 de Tito? Pues estas cosas son ¿qué? Buenas y útiles a los hombres. Sigue diciendo Pablo, no solo hay que someternos, tiene que haber también un punto de ¿qué? De obediencia. Debemos obedecer lo que digan. Solo hay una ocasión en la cual tú y yo como iglesia podemos negarnos a obedecer las autoridades, es decir, que podemos desobedecerlas, y esto es cuando las autoridades nos prohíban o nos pidan hacer algo que la Biblia prohíbe. ¿Usted recuerda a estos jóvenes, los amigos de Daniel allá ¿en dónde? ¿En Babilonia? Cuando se negaron, era una orden, pero se negaron. ¿Por qué se negaron? Porque lo que le estaba pidiendo iba en contra de los principios que ellos habían aprendido. Daniel también se negó. ¿Por qué se negó? Porque lo que le estaban pidiendo era, es más, mire que cuando usted lee la historia, los tipos no encontraban ni una sola cosa de cual agarrarse para acusar a Daniel. Porque Daniel era íntegro. Era fiel, era responsable en lo que tenía que hacer. En lo único que él se negó fue cuando le empezaron a pedir cosas que iban en contra de la fe que él creía. Entonces dijo, no lo voy a hacer. Otra ilustración que encontramos de eso es en Hechos capítulo 4, usted recordará. Donde las autoridades le prohibieron a los apóstoles predicar el evangelio y dijeron, no hablen ni enseñen en el nombre de ese Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo, de Pedro y de Juan?
allá en el capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Ustedes pidan que paguemos impuestos, pidan que trabajemos, trabajaremos, lo que sea, pero no pidan que callemos, porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué habían oído? Que fueran a todas las naciones a predicar el evangelio. Por lo tanto, no podemos callar. En el capítulo 5, versículo 29, los apóstoles con Pedro a la cabeza contestaron también: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer al gobierno, claro que sí. Pero cuando el gobierno me está pidiendo que haga unas cosas que van en contra de lo que yo creo, entonces yo le digo no. Aquí están pidiendo leyes para que los pastores puedan ejercer matrimonios del mismo sexo. ¿Qué? Porque vienen demandas, pues entonces que nos demanden. Y si tenemos que ir a la cárcel, pues yo en lo personal, pues he estado ahí de visita. No me gustó mucho, pero si toca que ir a la cárcel por causa de Cristo, pues tocará. Porque no nos prestamos para eso. La Biblia dice que los azotaron, que le dieron todo el garrote posible y salieron corriendo, gritando y diciendo: Dios, ya no predicamos más, porque mira, por servirte a ti, por ser fieles a ti, nos golpearon. Yo no quiero más nada de Cristo. ¿Cierto que así salieron corriendo? No, dijeron que salieron felices, gozosos, perdóneme la expresión, brincaban en una pata de la emoción de haber sido maltratados o golpeados por causa de Cristo. ¿Se parece a usted y a mí? Hermano, llegará un momento donde el Estado comenzará a pedir cosas a la iglesia que van en contra de lo que Dios ha ordenado. Entonces, como iglesia tenemos dos opciones: o nos acomodamos a la cultura para que no nos digan nada, o seguimos la escritura, lo que la escritura dice, y tenemos que asumir las consecuencias. Porque muchas de las consecuencias pueden ser prisión o puede ser la muerte. Ya usted verá. Porque cualquiera podrá decir ahorita: pues sí, muy fácil, sí, pero cuando tenemos el agua que nos está metiendo, entonces a ver si sí es cierto, que somos capaces de decir. Ese no es un momento de dificultad. Hermanos, sin importar cuán hostil o cuán difícil sea la cultura contra nosotros, sin importar cuán pagana sea la cultura en la cual nos estamos moviendo, su idolatría, su pecado, tenemos que como iglesia perseguir agresivamente lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol? Dice el versículo que que estén dispuestos a hacer toda buena obra. Mira lo que dice el versículo 2: recuérdeles que estén dispuestos a hacer toda buena obra. Gálatas 6:10, creo que ustedes lo conocen. Dice que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios. Y mire el contraste, porque recuerda cuando estudiamos el capítulo 1, versículo 16, ¿cuál es la descripción que nos da de los falsos maestros Pablo allí? Miren lo que dice, lo leo rápidamente. Dice que eran abominables, eran rebeldes, y dice reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero recuerden que cuando meditamos en eso, dijimos que fueron probados y fueron hallados, ¿qué? Falsos. Esa es la diferencia entre el verdadero Hijo de Dios y los falsos maestros. Que los verdaderos hijos de Dios estamos apasionados por seguir lo que es bueno. Y recuerde que lo bueno aquí, buena obra, está relacionado con lo que Dios pide de nosotros, no la buena obra que el mundo dice que es buena obra. Porque para ellos buena obra son cosas
materiales, pero nosotros buena obra, parte de lo espiritual, lo va llevando hacia lo material. O sea, lo que hacemos de forma de las cosas materiales, darle comida a los pobres y todas esas cuestiones cuando sea necesario, no es porque queremos ganar puntos con nadie, sino que nuestra relación con Dios ha transformado nuestras vidas, que nos lleva a actuar de esa manera. Entonces debemos ser recordados en la sociedad por nuestra bondad. Entonces recuérdales, sujeten a las autoridades, obedezcan a las autoridades. Segundo, tercero, que estén dispuestos a hacer toda buena obra. En cuarto lugar, dice que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Hermano, como iglesia debemos confrontar o exponer el pecado. Como iglesia lo debemos hacer. Debemos confrontar al pecador cuando está pecando, así nos mire mal. Debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero lo que nunca debemos hacer es bajarnos al nivel de empezar a calumniar o a blasfemar o a maldecir o a hablar con desprecio contra los líderes. Es que ese viejo no sé qué cosa. Un momento. ¿Nosotros somos qué? Diferentes. Ese no es el enfoque cristiano. Puede que no nos guste, es más, si no nos gusta la forma en que hace muchas cosas, no nos gusta alguna de las leyes que está promoviendo el gobierno en el cual estamos en este momento, si no nos gusta. Pero debemos recordar que está actuando de esa manera por la condición en la que está. O sea, es que iglesia, usted y yo tenemos que entender algo. En el mundo hay dos tipos de personas. Solo dos tipos de personas. Los que están muertos en delitos y pecados y los que están vivos en Cristo. No hay más. No hay un tercer medio. No hay un tercer grupo, el que está en la mitad. No. O estás muerto en delitos y pecados o estás vivo en Cristo, no hay más. Entonces debemos entender que los gobernantes que están sin Cristo están cegados por el Dios de este siglo. Y ellos reaccionan de acuerdo a lo que son. Son personas inconversas. Actúan bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia del sistema del mundo. Simplemente están llevando a cabo lo único que pueden hacer. Por ejemplo, yo no puedo criticar a un ave carroñera. ¿Saben lo que es una ave carroñera, cierto? Un buitre, pues, entonces. O sopilote, entonces, pues. Yo no puedo criticar a un buitre o a un sopilote porque está comiendo carne podrida. Yo no puedo criticar o hablar mal de un marrano o de un cerdo porque se está revolcando en el lodo. Yo no puedo hablar mal de un león porque está correteando un venado y porque luego se lo come porque es que el venado es muy bonito. Yo no puedo criticar. ¿Por qué? Porque están actuando conforme a ¿qué? A su naturaleza. Yo no puedo criticar a un pecador porque actúa como actúa, porque es un ¿qué? Pecador, va a actuar de esa manera. Esa es su naturaleza. Está muerto en delitos y pecados. Y a menos que Dios lo saque de esa condición y lo pase a la vida, va a seguir actuando de esa manera. Es más, tú y yo estamos en Cristo porque Él nos abrió los ojos, usando lo que dice la Escritura, la luz de su entendimiento alumbró nuestros corazones y pudimos ver la verdad. Vemos nuestra condición, vimos que pecamos contra Dios y acudimos a Él por perdón y por arrepentimiento. Es más, mire lo que dice Pablo hablando a Timoteo, sobre cuál debe ser nuestra actitud hacia los gobernantes. Y esto no es un sermón para defender a los gobernantes, es un sermón, creo yo, bíblico,
de instrucción a la iglesia de Jesucristo para que nos comportemos como hijos de Dios. ¿Qué dije? Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Timoteo, el pastor Timoteo, joven, está en Éfeso, otra ciudad que era corrupta e idólatra. Para que usted me diga, no, pastor, es que eran los tiempos de Pablo y era diferente. No, al menos hoy tenemos un poquitico como que mejorcito la cosa. Pero mira lo que Pablo dice. ¿Dónde dije el 2? Mira lo que dice. Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego Pablo es más específico. ¿Por quiénes? Por los reyes y por los que están en eminencia. Traduciéndola a la versión 2024 sería por los presidentes y por los que están en el gobierno. Entonces, según ese versículo, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Hacia los presidentes, hacia las personas del Congreso, hacia los jueces. Orar por ellos. Hasta dar gracias. Porque de una u otra manera, lo que ellos actúan, si nosotros estamos en Cristo, es su ayuda para que cada día nos parezcamos más y más a Cristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que una iglesia que esté constantemente orando por aquellos que estén en autoridad. Dios no quiere una iglesia que esté quejándose por el gobierno que tiene. Porque es que a veces encontramos creyentes que en sus conversaciones es una queja por los gobernantes. Y quejes y quejes y quejes y quejes del gobernante. Si así como nos quejáramos, oráramos por ellos, quizás no cambiarían ellos, pero por lo menos su corazón estaría más tranquilo. Estaría usted en paz y seguridad y tranquilidad de la palabra. Hay que orar por ellos. Ore para que Dios haga la obra en sus vidas de alguna manera. Ore por ellos para que Dios de alguna manera pueda salvarlos. El versículo 3 y 4 dice que Dios es el salvador de los hombres. Ore por ellos para que Dios tenga misericordia. Cuando hemos orado aquí en algunas ocasiones, por lo menos en el grupo de oración de los caballeros los domingos en la mañana, los hermanos que están ahí siempre están orando por las autoridades. Siempre está esa petición ahí. Hay que orar por ellos. Señor, sálvalos de alguna manera. Luego el versículo 5 y 6 allá en Timoteo dice que por eso envió Jesucristo. Por eso envió Dios a Jesucristo, porque Jesucristo es el único medio para proveer salvación, el único medio. Oh, mi hermano o amigo que está sin Cristo, Jesús es el único mediador entre tú y Dios, no hay otro. No es la iglesia, no es el sacerdote, no es el pastor, no son tus buenas obras. Si fuera por tus buenas obras ya estás condenado. Es por Jesucristo, por eso lo envió. Entonces, hermanos, en lugar de difamar a nuestras autoridades, hay que orar por ellos. Porque muchas de las decisiones equivocadas que toman es porque están fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué sigue diciendo que tenemos que hacer? Sobre ellos. Dice, no sean pendencieros. Es decir, dejen de ser peleoneros. Somos llamados a ser pacíficos, amistosos. No hay que pelear con el gobierno. Es más, si usted y yo nos podemos pelear con el gobierno, ¿sabe quién pierde? Pelear con el gobierno es como usted se agarrar a cabezazos con el piso. ¿Quién cree que va a ganar? Después de 2 cabezazos creo que lo tenemos que llevar con una contusión. Concussion. Sí, con un trauma craneoencefálico. A ver si queda vivo, funcionando normal. Vamos a perder. Deje de pelear
Esa no es nuestra, hermano, esa no es nuestra agenda. ¿O usted ve a Jesús peleando, lo vio a Jesús peleando con el gobierno? No. Cuando tuvo que hablar con ellos, pues habló con ellos. Hermano, y además recuerdo otra cosa, y no sé cómo va a sonar esto, pero hay que decirlo. Dejemos de pelear, porque de todas maneras, usted y yo aquí somos simplemente peregrinos. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es estadounidense, ni colombiana, ni mexicana, ni salvadoreña, ni hondureña, ni nada de eso, ni guatemalteca, ni puertorriqueña. No es lo mismo que la estadounidense. No, esa no es nuestra nacionalidad. Esa es terrenal. Esa durará 40, 50, 70, 80 años. Si acaso. Nuestra ciudadanía es espiritual. Entonces, hermano, sí, es fácil molestarnos o estar insatisfechos por algunas cuestiones que están haciendo. Pero volvemos al punto anterior. Estamos en este mundo caído. Y eso es un comportamiento de alguien caído. Luego dice que en lugar de eso seamos amables. Otra traducción también es gentiles. Seamos gentiles. Amabilidad, tratar con amabilidad. Cuando me refiero a esa persona, pues, hombre, me refiero con amabilidad, aunque no estoy contento por las formas o por su comportamiento. No se escucha gente de aquí, no, que es que ese viejito que está loco, que no sé qué querían, pues hombre, pues sí, tiene problemas cuáles, pero lo obvio no se dice. Simplemente, Señor, oremos para que Dios le dé misericordia y le dé cabales, para que mientras termina pueda terminar las cosas bien. Es nuestra responsabilidad. Y orar para que luego los que tenemos la oportunidad o los que tienen la oportunidad de ejercer el voto lo hagan bajo la dirección de Dios. No por promesas extrañas, bueno, esto no es un, bueno, mejor no digo eso, sigamos mejor aquí. Sí, porque luego empezamos a votar que bueno, sería mi país por tamales, por comida, por papel, aquí es por papeles, ¿no? Mire cómo termina el versículo 2. Mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Yo creo que una vez cuando hablamos de mansedumbre, en las bienaventuranzas aparece, ¿no? La palabra mansedumbre habla de ser mansos y muchas veces nos dice que seamos mansos como el Señor Jesucristo. Y una de las características que encontramos de la mansedumbre es simplemente es poder bajo control. ¿Usted recuerda cuando los discípulos dijeron al Señor Jesucristo, Señor, si quieres pedimos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos, ¿cierto? Y él dijo, tranquilo, ustedes saben lo que piden. ¿Podía hacer el Señor Jesucristo eso? Poder sobre control, bajo control. Él podía, pero tranquilo. Cuando Pedro también sacó es más, es que usted recuerda el ejemplo perfecto. No, antes de eso, o después, cuando se acercaron y preguntaron que buscan a Jesús. Jesús dijo, yo soy. ¿Qué pasó con ellos? Todo el mundo al piso. Solamente dijo eso. Imagínense su autoridad y su poder. Él tenía el poder. Él no necesitaba que Pedro sacara espada. Pero Jesús tenía el poder bajo control. Hermano, tenemos que aprender a ser mansos. Y dice el texto, para con todos los hombres, no únicamente con aquellos que sean autoridad, eso sí les hacemos la venia, no, hay que tenerle respeto, pero es con todos los hombres. Vivamos de una manera de que podamos impactar a los hombres con nuestro estilo de vida. La forma en que tratamos a la gente, la forma en que tratamos a nuestros jefes. Entonces, hermano, Pablo le dice a Tito, recuérdales. Y es un recordatorio también para nosotros hoy, siglo XXI, 2024. Somos llamados, queremos que el mundo sea impactado con nuestro evangelio. Bueno, que nuestras palabras vayan acompañadas con nuestro estilo de vida. Vamos a orar, ponga sobre sus pies.
Padre, queremos pedirte que nos ayudes a vivir en un mundo pagano, bajo los principios tuyos. Señor, a veces es fácil llenarnos de molestia, Señor, contra nuestros líderes por la forma en que están llevando el país, por las decisiones erróneas que están tomando. Señor, y a veces es fácil comenzar a expresarnos mal de ellos. Señor, Padre, perdónanos, porque esa no es nuestra responsabilidad, no es nuestra labor. Pero te pedimos, oh Dios, que nos ayudes cada día, Padre, a someternos, a estarnos bajo su autoridad, Señor, a ser obedientes. Señor, siempre y cuando esto no nos lleve a violentar lo que tú nos pides en tu palabra. Señor, perdónanos si hemos calumniado, hablado mal de ellos. Señor, enséñanos, Señor, a dejar de ser pendencieros, Padre, y que en las conversaciones que tengamos con aquellos que te conocen, puedan escuchar hombres y mujeres que respetan a la autoridad, pero que al mismo tiempo si tienen que exponer el pecado, lo exponen, Señor, pero usando tu palabra con sabiduría y con prudencia. Señor, sigue con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano?